repito, las ONG se ven afectadas en su imagen en la región desde que hay una polarización política en donde se relaciona a este tipo de organizaciones a la izquierda. ¿Se siente ese efecto en Paraguay? ¿Cómo afecta esto a la hora de generar confianza en la población hacia la gestión de las ONGs y otras instituciones de la conservación? Yo Analía. creo que, yo creo que no se debería de generalizar, ya que también hay organizaciones no gubernamentales que sean izquierdistas, neutrales y de derecho, como la Fundación Moisés Bertoni y la Asociación Brotes de Maracayú trabajan con el desarrollo sostenible, buscando que las comunidades sean partícipes, como dijo Maki, que sean partícipas educadas, capacitadas para que así ellos se sientan comprometidos con el medio ambiente. En cuanto al efecto de los comentarios de la población, depende de cada organización, ya que siempre va a haber organizaciones que hacen bien su trabajo y otros que dejan mucho que desear. También depende del desempeño de la organización, cómo ellos se comportan con la área protegida y como experiencia, ¿verdad? Con la Fundación Moisés Bertoni, yo creo que durante mi estadía yo sentí la confianza que le tiene la gente y por el trabajo que está haciendo. Como siempre, en cada profesión va a haber gentes que piensan de manera, cada persona va a tener diferentes perspectivas. Al menos de la fundación, nosotros tenemos que siempre optan por su trabajo y que la minoría es la que no le gusta el trabajo de la fundación. Como diferentes áreas o diferentes profesiones, así como también los políticos, hay políticos que hacen bien su trabajo y trabajan para el pueblo y otras gentes que también trabajan solo para enriquecerse. Y eso. Gracias, Analía. Cristian Fretes. Las ONG se ven muy afectadas en su imagen en la región desde que hay una polarización política en donde se relaciona a este tipo de organizaciones a la izquierda. ¿Se siente ese efecto en Paraguay? ¿Cómo afecta esto a la hora de generar confianza en la población hacia la gestión de las ONGs y otras instituciones de la conservación? En mi experiencia personal, lo sentí más como estudiante del área de ciencias ambientales que como miembro de una ONG. Creo que el sector productivo con el que compartí la casa de estudios veía a toda una carrera con una visión diferente. Estoy hablando, ¿verdad?, en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde teníamos carreras con enfoques diferentes. Entonces creo que lo experimenté más en ese entorno, en donde el sector productivo veía al sector ambiental como un grupo de personas que van a ir al extremo de atarse a cada árbol y no permitir que se haga absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, coincidiendo con lo que decía Margit, creo que en momentos se toma como broma, pero ese es el discurso oficial de que no queremos desarrollo, de que queremos que todo sea, queremos volver a las épocas prehistóricas donde había dinosaurios y el ser humano no hacía nada. Creo que eso requiere muchísimo más análisis. Ese discurso que el sector productivo tiene en contra del sector ambiental o de conservación es muy interesante. Por el otro lado, en mi experiencia como integrante de una ONG y mi relacionamiento con la población, la comunidad, todo lo contrario. Veo que hay un panorama también bastante positivo en la recepción de la gente con respecto a su impresión de las ONGs ambientales. Es como una oleada también que estaba bastante de moda, podríamos decirle, las actividades de índole ambiental, lo cual nos ayuda mucho a nosotros como ONG a ganar popularidad, a conseguir más aliados y tener este arrastre de personas que tengan justamente ese pensamiento crítico que hablábamos en la primera pregunta. Y también creo que viene relacionado con el espíritu de la gente con la que nos estamos involucrando nosotros como OPADES. Trabajamos principalmente con una población de jóvenes que tienen ganas de hacer algo
y nuestra experiencia ha sido un poco más positiva en respecto de ONG. Como ambiental digo que sigue habiendo bastante polarización con respecto al creer que el ambiental es de izquierda. Gracias, Cristian. Bueno, Rodrigo, las ONG se ven muy afectadas en su imagen en la región desde que hay una polarización política en donde se relaciona a este tipo de organizaciones a la izquierda. ¿Se siente ese efecto en Paraguay? ¿Cómo afecta eso a la hora de generar confianza en la población hacia la gestión de las ONG y otras instituciones de la conservación? Rodrigo. Sí, creo como mencionaron también los panelistas anteriores, ¿verdad? Habría que hacer también un análisis, ¿verdad? Si realmente existe esa polarización y en qué grado, ¿verdad? Se presenta eso sobre la imagen de las organizaciones. O si es que ya hay un estudio de base, ¿verdad? Donde se le pregunta a la gente, ¿crees que las organizaciones ambientalistas son todas de izquierda? Sí, no, ¿verdad? Como para poder saber un poco de la opinión de la gente, ¿verdad? Porque así analizando por situaciones y demás, yo creo más bien que a través de los medios de comunicación masivos que son manejados por intereses más bien corporativos, es donde uno se encuentra con ese tipo de discurso, ¿verdad? De decir que las ONGs ambientalistas son todas de izquierda o tienen cierta tendencia hacia una ideología, ¿verdad? Entonces, no tengo conocimiento si hay ya un estudio de base, sería interesante un poco conocer esa información, pero también complementando un poco con lo que dijo Frete, ¿verdad? Depende mucho también del entorno donde uno se desenvuelve. Y de ahí nuestra experiencia como defensores del Chaco, nosotros en nuestros inicios, digamos, se involucró tanta gente al inicio, de tantos sectores, por así decirlo, que muchas veces cuando empezábamos ya costaba a veces tal vez convocar o tirar para un lado porque había muchos intereses detrás, ¿verdad? Nos pasaba, por ejemplo, con cuestiones de temas indígenas, con cuestiones relacionadas al gobierno mismo, a temas presupuestarios, ¿verdad? Entonces fue como que fuimos depurando también eso, fue parte del fortalecimiento de nuestra organización, como para poder tener un enfoque claro, ¿verdad? Y una mirada hacia un horizonte común, ¿verdad? Entonces nos enfocamos más hacia lo que respecta a áreas protegidas, la gestión del agua y cambio climático, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Nuestra línea transversal es el empoderamiento y el fortalecimiento de los jóvenes, ¿verdad? Que es la generación que se está de alguna u otra forma empezando a ocupar y a tomar las riendas un poco también de lo que es el rumbo de nuestro país, ¿verdad? Entonces, creo yo que esta generación que está ahora mismo tomando esa responsabilidad y la que está viniendo más adelante inclusive, ya no viene con ese chip de separar entre izquierda, derecha o blanco y negro, ¿verdad? Sino que tiene como un análisis un poco más acabado, ¿verdad? De a dónde apuntar o a dónde sumarse, ¿verdad? Porque hoy tenemos muchísimas herramientas para informarnos, ¿verdad? Pero obviamente cuando tocan intereses fuertes, principalmente de corporaciones grandes o intereses económicos, ¿verdad? Es donde entramos a jugar, ¿verdad? En esa cuestión de que no vos sos de izquierda o vos sos de derecha, ¿verdad? No te quieren etiquetar, por así decirlo, para desvirtuar la causa que estás defendiendo, ¿verdad? Pero desde nuestra experiencia ahora mismo creo yo que no hay mucha incidencia en esa cuestión, ¿verdad? De decir que nuestra organización responda a algún interés en particular, ¿verdad? Más que nada hay una buena aceptación del público y hoy la gente tiene más facilidades también para poder acceder a una diversidad de organizaciones voluntarias, ¿verdad? Que están surgiendo, ¿verdad? Inclusive de emprender sus propias iniciativas y darles el enfoque que ellos buscan, ¿verdad? Eso creo yo que es algo común en el sector ambiental, ¿verdad? No miramos ni izquierda, ni derecha, ni blanco, ni rojo, ni azul, sino que apuntamos a un bien común, por así decirlo, en beneficio de lo que es la conservación de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, sí, creo que sería una interesante tarea, ¿verdad? Saber un poco la percepción de la gente, ¿verdad? Si realmente existe eso desde el público mismo, ¿verdad? De creer que las organizaciones ambientales son de izquierda, por ejemplo. A ver qué dice la gente, ¿verdad? Y discúlpame, profesor, que vuelva quiero tomar lo último que dijo Rodrigo también, y un ejemplo. No tenemos que hablar de esto ahora porque sé que es una conversación que puede llevar horas, pero es muy interesante la dinámica que se dio con la situación del jardín botánico y la construcción que se hizo adentro, y la reacción inmediata de un sector frente a fundamentos con lógica y con
con interés común, como estaba diciendo Rodrigo. Entonces, solo dejo ahí, no tenemos que hablar de esto ahora, que es interesante esa primera reacción del sector construcción, el sector que buscaba el desarrollo en este caso. Ok, gracias, Cristian. Al final de todo vamos a poder redondear más ideas, ¿no? Pasamos a otra pregunta. José Luis Cartes, si hoy se pudieran elegir 3 medidas para salvar el 100% de los bosques y biodiversidad que nos queda, ¿cuáles serían en términos prácticos y en 3 pasos? ¿Qué tenemos que hacer para proteger lo que nos queda y qué hay que dejar de hacer? Sí, Bueno, difícil. se pueden tomar muchas medidas realmente, pero ninguna va a tener éxito si es que no partimos de una premisa fundamental, ¿verdad? Que la conservación está en manos de todos. Acá hay una costumbre muy antigua, ¿verdad? Que como que descansar en el Estado toda la responsabilidad de todo lo que hay que hacer. Y como bien vienen diciendo ya, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad ya está cambiando mucho. Y de a poco se está construyendo una realidad mucho que justamente la conservación de los recursos naturales, del medio ambiente, de la biodiversidad, requiere justamente de eso. ¿Por qué? Porque implica un cambio de comportamiento. Hoy en día, justamente con esta crisis de la pandemia, lo observamos en carne propia, ¿verdad? De que el estilo de vida, los modos de vida que estamos llevando no son sostenibles. Entonces, entre las primeras medidas que tenemos que tomar, bien vendría, ¿verdad?, cumplir las leyes. Cumplir las leyes, porque hay un montón de leyes que no se cumplen. Cambiar un poco el comportamiento de consumo, principalmente, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de la madera, de los recursos forestales. Gran parte se usan acá en Paraguay, no es que se van a Brasil, áreas protegidas, se sigue robando recursos forestales en todos los lugares donde hay bosques. Y también una de las medidas principales que yo creo que habría que hacer es justamente retomar el tema del conocimiento. La gente tiene que conocer sus áreas naturales, tiene que conocer su biodiversidad y tiene que conocerlo a profundidad, porque si no conoce no van a conservar. Tiene que conocer cuáles son las relaciones de conservar esas áreas y esa biodiversidad con su bienestar, con su futuro, con el futuro de sus hijos, si es que opta por tener hijos, etc. Entonces, por ahí viene esa pregunta, creo que da también para hacer otro panel de debate, así como las anteriores son difíciles. Pero bueno, así es. Gracias, Pepe. Pasamos con Margit. Si hoy se pudieran elegir 3 medidas para salvar el 100% de los bosques y biodiversidad que nos queda, ¿cuáles serían? En términos prácticos y en 3 pasos, ¿qué tenemos que hacer para proteger lo que nos queda y qué hay que dejar de hacer? Margit. Sí, principalmente yo creo que nosotros tenemos un grave problema de planificación territorial en nuestro país. Esto también se ve cómo se están realizando las actividades económicas en todo el territorio. Probablemente por mis palabras me tilden ya de zurda. Pero la cuestión es que en nuestro país tenemos una concentración de tierra muy grande en muy pocas manos. Esto de alguna forma generó desplazamiento de un montón de personas a áreas urbanas. Tenemos problemas también con las poblaciones indígenas. Entonces, y la conservación
los remanentes de bosques son eso, remanentes de bosques que están teniendo actualmente muchísima presión por todo el sector productivo. Entonces, creo que la conservación debe responder a criterios técnicos, de ver qué es lo que realmente debemos conservar. Ahí vamos a partir de ecosistemas que son sensibles, recursos hídricos. Esta es la cuestión socioambiental también, que nunca debemos dejar de lado. Las personas somos inherentes al ambiente. Entonces, no podemos solo ya tomar la conservación solo desde el punto de vista de los animales, las plantas, etcétera, sino cómo eso se integra también en las distintas poblaciones, ¿verdad? Y creo que básicamente habría que hacer una planificación territorial de acuerdo a cómo se van a trabajar las distintas cuestiones económicas en todo el territorio. Habría que analizar la concentración de la tierra, probablemente habría que hacer expropiaciones para poder conservar lo que hay que conservar, lo que se debería conservar, y toda esa conservación sí o sí debe responder a criterios técnicos y no solo a cuestiones coyunturales que muchas veces ocurren, o cuestiones que tengan que ver con el tema cultural, como se ve, por ejemplo, la reserva de Ujuí, que tiene más que ver con una cuestión histórica que con una cuestión de conservación en sí. Entonces, básicamente eso. Y bueno, obviamente que vamos a necesitar muchísima voluntad política y acompañamiento ciudadano que se empodere y que reconozca la importancia de esto. Para poder llevar a cabo. Gracias, Margit. Pasamos con Analía Velázquez. Se me fueron las preguntas, perdón. Si hoy se pudieran elegir 3 medidas para salvar el 100% de los bosques y biodiversidad que nos queda, ¿cuáles serían en términos prácticos y en 3 pasos? ¿Qué tenemos que hacer para proteger los que nos queda y qué hay que dejar de hacer? Mis 3 pasos serían implementar la voluntad política, reiterando la pregunta número 1. El segundo sería la implementación de que haya una mayor inversión para la conservación. Y en tercero sería la educación ambiental en las escuelas, iniciando desde la primaria. Y lo que hay que dejar de hacer es hacer leyes que no van a ser realistas, sino que no se comprometan con muchas metas. Por ejemplo, el de la deforestación cero que se realizó y fue con muchas metas que no se pudieron cumplir hasta ahora. Gracias. Gracias, Analía. Cristian Fretes. Si hoy se pudieran elegir 3 medidas para salvar el 100% de los bosques y biodiversidad que nos queda, ¿cuáles serían en términos prácticos y en 3 pasos? ¿Qué tenemos que hacer para proteger lo que nos queda y qué hay que dejar de hacer? Si hoy tuviésemos que hacer algo para salvar el 100% de lo que nos queda, deberíamos parar de destruir eso poco que nos queda. Creo que el primer paso en una situación un poco utópica sería pausar un rato, esperemos y no toquemos nada de lo que tenemos, de lo poco que nos queda, y tomemos en consideración la ciencia y para la toma de decisiones. Algo que quiero probablemente me tilden de zurdo, como a Mari también le acaban de tildar de zurda. Creo que algo que deberíamos hacer es sacarnos el ego como seres humanos. Creo que hay mucha ambición, y creo que una de las razones por la que estamos perdiendo recursos naturales y por la que nuestra biodiversidad está desapareciendo es por la ambición. Entonces, en un mundo ideal yo pausaría todo, sacaría la ambición de por medio y apuntaría a un desarrollo sostenible y real,
que ahora mucho vemos también el desarrollo que se maquilla de sostenible. Pero eso obviamente es algo utópico. Yo sigo creyendo que hoy en día las áreas protegidas son una de las herramientas principales de conservación de la biodiversidad, y es algo a lo que yo apuntaría como uno de los pasos, el de proteger lo que ya está, de verdad lo que ya está protegido. Muchas áreas protegidas tienen desafíos increíbles, y muchas de las presiones vienen de las comunidades en los alrededores de las áreas protegidas. Hay áreas que necesitan ser restauradas dentro de las áreas protegidas. Hay muchas tareas de manejo que necesitan ser desarrolladas dentro de las áreas protegidas. Entonces, primer paso, hacer lo que se tiene que hacer dentro de esa área protegida. Si esto implica creación de nuevas áreas protegidas, creo que eso nunca debería dejarse de lado, la creación de nuevas áreas protegidas. Y no necesariamente parques nacionales. Solemos tender a creer que área protegida es no tocar en absoluto. No me refiero a diferentes categorías de manejo sostenible de nuestros recursos naturales. Tenemos ecosistemas muy sensibles que están ya con mucha degradación, que requerirían tomas de decisiones un poco más estrictas para poder proteger algo. Porque si tomamos medidas muy flojas, probablemente no lleguemos a tener un resultado eficiente. Y otro, concordando con lo que ya todos estaban diciendo, es lo de que uno necesita amar para proteger algo. Creo que lo de conciencia ambiental, conciencia ciudadana, educación ambiental, interpretación ambiental, todas esas herramientas que tenemos para crear una conciencia ambiental de manera que sea más fácil de evitar ese ego y esa ambición humana, sería otro paso que yo elegiría para poder proteger lo que nos queda. Gracias, Cristian. Pasamos a Rodrigo. Rodrigo, si hoy se pudieran elegir 3 medidas para salvar el 100% de los bosques y biodiversidad que nos queda, ¿cuáles serían en términos prácticos y en 3 pasos? ¿Qué tenemos que hacer para proteger lo que nos queda y qué hay que dejar de hacer? Sí, yo voy a citarle a un profesor, ¿verdad? Que de alguna u otra forma dejó marcado esto, ¿verdad? Como enseñanza en la facultad, ¿verdad? Y en curso, ¿verdad? Donde me tocó asistir con él. El doctor Víctor Vera, ¿verdad? Él siempre decía, ¿verdad? Que las 3 estrategias que deberíamos implementar serían, por un lado, fortalecer el sistema legislativo desde la Contraloría misma, ¿verdad? De cómo implementamos las leyes, fiscalizamos su cumplimiento. Por otro lado, el tema de la creación de áreas protegidas y el fortalecimiento de las que ya existen. Y por otro lado, también apuntar un poco a la restauración ecológica, ¿verdad? Que es todo un movimiento a nivel mundial, ¿verdad? Que hoy está también fortaleciéndose, ¿verdad? Tomando un poquito el desafío de BOM y tomando también en cuenta que creo que este año, el próximo va a iniciar, digamos, la década de la restauración ecológica a nivel mundial, ¿verdad? Donde va a ser también un compromiso que se le va a asignar a los países mismos, ¿verdad? A que redoblen sus esfuerzos en cuestiones de restaurar bosques o ecosistemas degradados, ¿verdad? Y también complementaría esto, ¿verdad? El tema de nuestra matriz energética misma, ¿verdad? Que en gran parte, ¿verdad? Me tocó asistir a presentaciones relacionadas al tema de desarrollo energético en nuestro país. Todavía dependemos mucho de la leña, ¿verdad? O sea, gran parte de la población rural hoy tiene que ir a echar un árbol para poder hacer el yatapuy, como se dice, el fuego para poder cocinar, ¿verdad? Que es algo básico, una necesidad básica, ¿verdad? Para poder cocinar sus alimentos. Entonces, una cuestión también que parte de ahí también, ¿verdad? De cómo nosotros les facilitamos a la población que presiona sobre los bosques una alternativa para que ellos dejen de echar los árboles que tienen todavía en pie, ¿verdad? Entonces, creo yo que nuestra matriz energética entra en juego ahí, siendo que tenemos dos hidroeléctricas sumamente importantes. Hay una limitación en cuanto a la distribución de esa energía, ¿verdad? Que recae sobre la misma ANDE, ¿verdad? Que no tiene toda la capacidad logística como para poder hacer llegar la energía suficiente a los territorios donde todavía se mantienen a base de leña, ¿verdad? Y lo mismo también las propias industrias, ¿verdad? Que manifiestan que a veces tienen cortes eléctricos y demás, ¿verdad? Entonces tienen que depender directamente de seguir quemando, por así decirlo, madera u otro tipo de biomasa para poder hacer funcionar sus industrias, ¿verdad? Entonces, es una cuestión también energética ahí, ¿verdad? Muy fuerte de cómo nosotros hacemos llegar la energía a la población para que ésta pueda disponer de esta de la mejor manera y deje de presionar sobre los bosques.
Gracias, Rodrigo. Mavi, hola. Hola, profe, te escucho. Esos son, no sé Las si me preguntas. enviaste más preguntas. Sí, te envié Sí, dos más en el privado, no sé si ya encontraste. Con esas 4 de base fueron las que estuvieron en nuestro debate. Ahora las preguntas que entrarían serían las que vienen del público para que respondan los panelistas. No me... En Sí el me mensaje envías privado, a mi profe, acá. correo, sí, sí. No, acá en el mensaje privado de acá de Zoom, profe, en el que me escribiste recién. Sí. Y bueno, está. ¿Encontraste, profe? Entonces, sí, va a Pepe, ¿no? Pepe Cartes. En la legislación relacionada a la conservación se citan varios fondos especiales para brindar recursos a la misma. ¿Por qué estas no pudieron prosperar? ¿Es un punto en el cual se debe trabajar o es una herramienta? Esta es del público, las organizaciones y su enfoque están integradas o conectadas entre sí, o su esfuerzo son aislados o individuales. Bueno, ciertamente que sí hay muchos fondos. Hay fondos para servicios ambientales, hay fondos de vida silvestre, hay fondos de áreas protegidas, hay fondos, así como consejos, ¿verdad? Consejos de áreas silvestres protegidas que nunca se formó. Y tanto los consejos como los fondos no se formaron por una cuestión de voluntad política, hay que decirlo, ¿no? Esa es una vieja costumbre de la administración pública paraguaya de tratar de manejar todo, especialmente los fondos. Yo participé personalmente de un proyecto muy grande que se hizo justamente una contratación para ver si el Fondo de Áreas Silvestres Protegidas o un fondo ambiental donde englobe todos esos fondos se podía crear. Y sé que muchos otros proyectos también hicieron la misma cosa y todos coincidieron a través de consultoría especializada de que el mejor esquema para la creación de un fondo es similar al Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, donde hay un consejo de administración donde participa se da esa participación público-privada. Y efectivamente el desempeño del Fondo de Conservación lo demostró que es la forma más eficiente. Pero lamentablemente por así decirlo, ningún ministerio, ningún ministro o secretario que le tocó esa recomendación quiso adoptar eso porque eso implica ceder la administración de esos fondos a esa estructura. Entonces, falta voluntad política, es cierto. También quiero enfatizar el tema de la transparencia. Falta la transparencia en toda la gestión, tanto pública como privada, no solamente pública, también privada. Tenemos que ser sinceros. Y el acuerdo de Escazú, nosotros somos proponentes a través de lo que es el Comité UICN Paraguay para la aprobación del Fondo de Escazú como una herramienta para esa transparencia que ayudaría al cumplimiento de las leyes, que es lo que yo también estaba abogando. El cumplimiento de las leyes se da solamente dentro de un marco de participación pública como una Contraloría Ciudadana, y el acuerdo de Escazú representa un espacio ciudadano de control para la transparencia. Bueno, mi respuesta es esa. No hubo nunca voluntad política para crear un fondo de cualquiera de los fondos ambientales que tenemos. Gracias. Gracias, Pepe. Margit, te repito, en la legislación relacionada a la conservación se citan varios fondos especiales para brindar recursos a la misma. ¿Por qué estas no pudieron prosperar? ¿Es un punto en el cual se debe trabajar? ¿Están integradas o conectadas entre sí o sus esfuerzos son aislados e individuales? Bueno, Margit. sí, suscribo lo que dice José Cartes.
totalmente de acuerdo con lo que él dice. La verdad que nosotros, al no tener la transparencia de la cuestión de financiamiento, tampoco podemos saber dónde están esos fondos, de dónde provienen, cómo se están ejecutando. Entonces, efectivamente es muy importante también que Escazú sea ratificada para poder tener mayor control ciudadano sobre esos fondos. Aparte que, bueno, ampliando un poquito lo que sería Escazú, poder llegar a lo que es la justicia ambiental, ¿verdad? Entonces, no tengo mucho que agregar al respecto. Ok. Gracias, Margit. Analía, te repito, en la legislación relacionada a la conservación se citan varios fondos especiales para brindar recursos a la misma. ¿Por qué estas no pudieron prosperar? Es un punto en la cual se debe trabajar. ¿Están integradas o conectadas entre sí o sus esfuerzos son aislados e individuales? Analía Velázquez. Sí. Yo creo que como dijo la otra compañera, que en Paraguay no, yo diría que en Paraguay en sí nunca hubo transparencia en cuanto al dinero. También diría también que yo apoyo mucho lo que dicen de las áreas protegidas, que no hay suficiente fondo para una buena conservación, que muchas veces son muy caras, que necesitamos de mucho fondo para poder administrar bien, y que hay escasez, que son pocos luego pero sí que no hay transparencia en Paraguay mismo, no hay transparencia en cuanto a plata, nunca nadie mostró eso. Gracias, Analía. Cristian Fretes. En la legislación relacionada a la conservación se citan varios fondos especiales para brindar recursos a la misma. ¿Por qué estas no pudieron prosperar? Es un punto en el cual se debe trabajar. ¿Están integradas o conectadas entre sí o sus esfuerzos son aislados e individuales? Yo creo que también aquí hay no tengo mucha propiedad para hablar sobre este tema, pero puedo notar que muchos de los fondos, la creación de estos fondos también caen como paracaídas desde arriba nada más de convenios internacionales, y en el momento de aplicación y ejecución creo que la falta de innovación y motivación local suele llevar, ¿verdad?, a que esto no funcione. También concuerdo que el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales es uno de los fondos más recientes y exitosos, eficientes, que tenían al menos una presencia muy transparente con las organizaciones con las que se estuvieron involucrando. Entonces podrían ser un buen modelo a seguir. En resumen, creo que la falta de motivación e innovación local hace que estos fondos no prosperen. Ok, gracias, Cristian. Rodrigo, en la legislación relacionada a la conservación se citan varios fondos especiales para brindar recursos a la misma. ¿Por qué estas no pudieron prosperar? Es un punto en el cual se debe trabajar. ¿Están integradas o conectadas entre sí o sus esfuerzos son aislados e individuales? Rodrigo. Sí, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que se tiene hoy por hoy, ¿verdad?, habría que evaluar también eso, ¿verdad?, de qué tan eficientes son los fondos que estamos recibiendo para acciones de conservación, ¿verdad? Todos citaron el Fondo de Conservación, ¿verdad?, como un buen ejemplo, por la estructura misma que tiene, ¿verdad?, que es bastante participativa, ¿verdad?, le implica al sector privado, al gobierno. Hay mucha participación también de la propia ciudadanía, ¿verdad?, que se involucra en los proyectos cuando estos van a ejecutarse, ¿verdad? Entonces es un modelo interesante para mirar, ¿verdad?, de cómo se deberían de manejar los fondos, y de si es que hay la posibilidad de que esa misma gestión se pueda replicar, ¿verdad?,
Porque creo que el fondo tiene por ley, ¿verdad? En una cláusula, me parece, extinguirse al término, ¿verdad?, de la ejecución total de su presupuesto, ¿verdad? Entonces, habría que ver si esa experiencia como organización, ¿verdad?, participativa de varios sectores se puede dar entre las mismas organizaciones que estamos, ¿verdad?, trabajando hacia un mismo fin, ¿verdad?, que es la conservación de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, tenemos esa experiencia, habría que tomarla, generar ese debate también como para que se pueda de alguna u otra forma presionar, porque al final de cuentas no es solamente el Ministerio del Ambiente la única organización o la única institución, ¿verdad?, que tiene la última palabra, si es que hay una voluntad también de la misma ciudadanía, y para lograr eso hay que movilizar, ¿verdad?, y tomar esto como una causa también nacional, ¿verdad?, de que es necesario, ¿verdad?, de que la gente también se involucre, ¿verdad?, cuando viene ese tipo de apoyo financiero de afuera, ¿verdad? Y mismo también para el propio presupuesto de la institución, ¿verdad?, cuando se va a ejecutar, ¿verdad?, en qué se destinan los gastos, ¿verdad? Y ahí rescato lo que mencionan al día en cuestiones de transparencia, ¿verdad? Y eso más que nada, ¿verdad? Sería interesante esto para que eso pueda prosperar, porque sí hay experiencias interesantes que podríamos tomarlas como para poder sentarnos a trabajar ahora todas las organizaciones, así como en varias otras iniciativas, ¿verdad? Que ya hay antecedentes de estos trabajos así donde están diversos sectores involucrados, estirando hacia un mismo lado, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. Bueno, Pepe Cartes, ahora pueden explayarse un poquito más sobre el tema Escazú. La pregunta es, ¿sería importante que las organizaciones se unan para visibilizar de nuevo el acuerdo de Escazú? Es una herramienta bastante importante para lograr estos cambios que necesitamos. Tati, no sé, creo que el profe te dejó delegada, no sé si respondemos ¿A o quién? pasamos al siguiente. Ah, ¿no está? ¿Salió? Sí, el profe se desconectó porque me escribió y me dijo que su conexión estaba muy débil y que le dejaba a Tati Galupi en Ah, representación. Le está pido bien, ahí un Tati. ratito. Tati, no sé si me escuchas. Te desmuteo un rato. Eh, Creo que seguimos nomás, profe, y en todo caso, si Ok, se conecta, le damos la ok, palabra. ok. Margit, por favor. Es sobre el acuerdo Escazú. Sí, Ujú. definitivamente, sí, las organizaciones debemos ponernos todos de acuerdo y ponernos en una agenda común para impulsar, no solo impulsar, sino generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de Escazú. Escazú es una herramienta súper importante a nivel regional para la protección del medio ambiente, y no solo del medio ambiente, sino de todos nosotros, los defensores del medio ambiente. Sabrán que Latinoamérica es la región del mundo donde los defensores ambientales son mayormente perseguidos y asesinados. Entonces, Escazú también nos daría a nosotros ciertas garantías, sobre todo en cuanto a la protección de los derechos humanos, que ya todo lo que sería la parte de lucha como del medio ambiente se englobaría dentro de lo que es derechos humanos, y nos va a dar mayores garantías para poder incluso llevar esto a tribunales internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, también todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones y de implementarse, podría llegar a ser un antes y un después en la lucha por el medio ambiente. Tenemos también que saber que para que Escazú entre en vigencia deben ratificar 11 países. Actualmente 8 países ratificaron Escazú. Entonces hay un tiempo límite para esa ratificación, que creo que son 2 años a partir de este año, no estoy segura. Pero bueno, sí, es una urgencia, y yo creo que podría llegar a ser podría generar bastante impacto
de ratificarse Escazú y de empezar a implementarse. Gracias, gracias Margit. Analía, sería importante que las organizaciones se unan para visibilizar de nuevo el Acuerdo de Escazú, que es una herramienta bastante importante para lograr estos cambios que necesitamos. ¿Analía? Creo que ya no está, profe. Creo que sin querer habrá salido de la llamada. También, y bueno. Sí, estamos ahí con problema seguimos. de conexión Paraguay y su conexión a internet. Seguimos. Cristian Fretes, te doy la palabra. Creo que hace rato hablé del ejemplo del jardín botánico como una de las situaciones en las que se le tilda de izquierda a los ambientalistas. Creo que lo mismo volvió a ocurrir con el acuerdo de Escazú, y lo cual llama muchísimo la atención, ¿verdad? Estamos hablando de mucho es de percepción generalizada de lo que es el acuerdo, y se está también tergiversando un poquitito la información alrededor de eso. Y se pierde muchísimo de foco, y obviamente es muy agotador para las personas que estuvieron liderando toda la ratificación de este acuerdo, porque los beneficios de este acuerdo son simples, obvios, lógicos, y se ven tan necesarios para nuestra sociedad hoy en día, desde la transparencia hasta la participación ciudadana. Y obviamente cuando no conviene a todos los sectores con mayor poder de decisión, se queda encajonado, como se diría. Yo creo que la pregunta es, ¿deberíamos nosotros las organizaciones ponernos de acuerdo? Creo que es algo totalmente necesario. Probablemente quedó en el olvido con las miles de tareas que teníamos como organización cada uno en su día a día, pero esta es una razón mucho mayor, y como ONGs ambientales deberíamos retomar este acuerdo y revivirlo, ¿verdad? Porque creo que ahora mismo en Paraguay está encajonado. Gracias, Cristian. Profe, Rodrigo, ahí ¿sigue Rodrigo o no está Analía. Rodrigo? Sí, está. Volvió Ahí está Analía. Volvió Analía. Ah, bueno. Sí. Analía, sería importante que las organizaciones se unan para visibilizar de nuevo el Acuerdo de Escazú, que es una herramienta bastante importante para lograr estos cambios que necesitamos. Es una herramienta bastante importante. ¿Se entendió la pregunta, Analía? Ana, ¿pudiste escuchar? No, ahora recién me conecté de nuevo. Ok, te repito nuevamente. La pregunta es, ¿sería importante que las organizaciones se unan para visibilizar de nuevo el Acuerdo de Escazú? Es una herramienta bastante importante para lograr estos cambios que necesitamos. En cuanto a eso, yo no tengo mucho que aportar, pero como siempre se dice, la unión hace la fuerza, y siempre en conjunto se logrará un mejor resultado. Ok, gracias, Analía. Rodrigo. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Tenés Bueno, la palabra. Quiero aprovechar también, ¿verdad?, el espacio publicitario para hacer una invitación sobre el tema de Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Hoy hubo un interesante debate, ¿verdad?, un seminario más bien a través de la red de promotores ambientales, red de promotores por los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad?, en la cual estamos trabajando también nosotros muy de cerca, ¿verdad? Hoy tuvieron justamente un seminario relacionado al Acuerdo de Escazú. El 28 de abril va a haber el siguiente seminario, ¿verdad? Entonces sería interesante, ¿verdad?, que la gente que estamos acá presente, ¿verdad?, hagamos ese trabajo de hormiga, ¿verdad?, de estirarle a nuestro entorno, ¿verdad?, a participar en este tipo de debates o este tipo de seminarios informativos para entender un poco lo que es Escazú, ¿verdad? Porque así como se abordó acá en nuestro país, fue así una cuestión de, lo que yo leí al menos en los medios de comunicación fue una cuestión de que era pro aborto, pro matrimonio igualitario, ¿verdad? Entonces hay como que un recelo hacia la interpretación de lo que es Escazú, ¿verdad? Si hoy nosotros
si mañana sacamos un evento y decimos vamos a hablar de Escazú, creo yo, ¿verdad?, que la gente no se va a sumar por una cuestión de que ya hay un sesgo instalado respecto a esta cuestión, ¿verdad? Entonces va a ser otra vez un trabajo de empezar desde cero, ¿verdad?, como para poder informarle a la gente, ¿verdad?, de qué trata realmente el acuerdo y cómo le puede beneficiar realmente, ¿verdad?, y sobre todo a los que hoy de alguna u otra forma nos consideramos defensores del ambiente, ¿verdad? Entonces, creo yo que es una tarea que podemos llevar nosotros como organizaciones, representantes, jóvenes y demás, ¿verdad?, que hacemos parte de este espacio, de empezar a informarle nuevamente a la gente cómo se debe, ¿verdad? No solamente con un nombre como Escazú, que uno dice acuerdo Escazú y no entiende de buenas a primeras para qué sirve, ¿verdad? Sino más bien con esa lógica, ¿verdad?, de que es una cuestión donde se busca la participación en temas ambientales, la justicia ambiental y sobre todo, ¿verdad?, el tema de asegurar que los defensores del ambiente puedan también estar resguardados en cuanto a su integridad física y moral también, ¿verdad?, cuando defienden intereses relacionados a las cuestiones ambientales, ¿verdad? Entonces, puede ser también una interesante oportunidad, aprovechando que nos conectamos a través de medios virtuales, ¿verdad?, generar un siguiente espacio, ¿verdad?, de informativo para hablar de Escazú, ¿verdad? Está José Luis Carte, ¿verdad?, que es parte de la comisión de UICN en Paraguay. También nosotros tenemos algunos contactos con esta red de promotores de los ODS, ¿verdad? O sea, creo yo que las facilidades hoy tenemos como para poder iniciar ese proceso, mientras tenemos la oportunidad de aprovechar estos medios, ¿verdad?, para que la gente se entere y se informe más sobre lo que implica Escazú, ¿verdad? Y cuando nos toque, ¿verdad?, volver a aglomerarnos, a reunirnos, podamos tener ya una fuerza, ¿verdad?, ciudadana también un poco más crítica acerca de lo que implica, ¿verdad?, que esto se ratifique, porque mira, de 8 a 11 nos faltan muchos países para que esto pueda implementarse, ¿verdad? Entonces, creo yo que Paraguay debería estar entre esos países que ratifiquen el acuerdo antes de que esto se pierda, ¿verdad?, y termine encajonado, ¿verdad? Entonces, es tarea para todos los que estamos acá, hacer que la gente entienda un poquito mejor, ¿verdad?, lo que es el acuerdo y ¿verdad?, exigiendo también su ratificación cuando se le requiera. Gracias. Okay, gracias Rodrigo. No sé si Tati Galupi va a hablar por URA Paraguay, creo que es pertinente que alguien de URA hable sobre Escazú. No le estoy encontrando, profe, a Tati. Se escaparon todos. Se escaparon ahí un ratito. Espérame que, profe, porque creo que se va a conectar. A ver, un segundo. ¿Podemos pasar a la siguiente persona, profe, y después le agregamos? Es que ya estamos... Ya usamos toda la gente. Sí. Bueno, creo... No, me dijo que está lejos de la compu. Se tuvo que desconectar. Okay. Le confirmo una vez más, a ver. A ver si me responde. Tati, no sé si me escuchas. No, profe, creo que no le conecté al audio. Últimos minutitos, a ver si me conecta. Hola. Hola, Tati, Hola. ahí está. Perdón, justo me fui a comer. Bueno, no sé de qué están hablando. Bueno, ¿Me dan un resumen rápido? Te hago la pregunta en específico porque es importante que URA Paraguay realmente responda a esto, ¿no? Sería importante que las organizaciones se unan para visibilizar de nuevo el acuerdo de Escazú. Es una herramienta bastante importante para lograr estos cambios que necesitamos. Claro que sí, o sea, para mí es sumamente importante que en Paraguay las organizaciones ambientalistas comiencen a trabajar en conjunto. Es hora de empezar a agarrar el fuerte y la fortaleza de cada una de las organizaciones y empezar a visibilizarnos un poco más en el tema ambiental.
necesitamos empezar a juntarle más a toda la sociedad en esto. Como todos saben, las amenazas son grandes, así que es necesario. Somos pocas y necesitamos trabajar en conjunto. Así que yo creo que sí, las organizaciones necesitan visibilizar el acuerdo y bueno, esto así rápidamente, resumiendo. Gracias, Tati. ¿Van a dormir o no van a dormir? Espera, perdón. Por favor, estoy trabajando, cerra esa puerta. Hola, discúlpenme, tuve Bueno, pero interrupciones de hogareño. tranquilo. Estamos en cuarentena. Tengo una última pregunta, que no sé si es pregunta que me enviaste, Mavi. Salió Pero como voy a un tratar, debate, profe, a ver qué tal, qué opinan los chicos. voy a ver si, porque es algo que todavía no, es una idea, yo creo, ¿no? Yo también creería, Entonces, pero no sé si querían complementar algo más. Como tenemos personas que trabajan directamente en esa área, por eso. entonces, la pregunta sería si creen que es importante la creación de un Instituto Nacional de Áreas Protegidas con Autonomía, ya que actualmente es una dirección con funciones de departamento, sin voz ni voto en las decisiones políticas e institucionales. Esta debería ser una cruzada nacional, así como está ahora ubicada jerárquicamente, ni con la cooperación se podría fortalecer. Acá hay varias, yo creo que muchas afirmaciones más que preguntas, pero la pregunta sería si creen importante la creación de un Instituto Nacional de Áreas Protegidas, es decir, sacar la dirección de parques, hacer un instituto autónomo y autárquico, entiendo yo. Margit. Sí, yo tomaría este tipo de decisiones con cautela, porque muchas veces pretendiendo que las instituciones se hagan sean más institucionalistas, valga la redundancia, vamos creando cada vez más entes y que va sobrepoblando el espectro gubernamental. Pasa que en Paraguay nosotros no tenemos una ley general de administración pública, una ley general administrativa. Entonces, es importante que exista algo así, porque una ley así lo que vendría a hacer es ordenar un poquito la casa. Nosotros tenemos en nuestro estado, así como está actualmente, muy desorganizado. Por eso que muchas veces ni siquiera se entienden cuáles son las funciones de un instituto, de una secretaría, de un ministerio, incluso las gobernaciones, los municipios, a partir del 2010 recién tuvieron su carta orgánica municipal. Entonces, yo no digo que sí ni que no, pero sí es un poquito complejo. No se puede decir, sí, vamos a sacarlo del MADE, vamos al instituto, después puede ser que la cura sea peor que la enfermedad. Entonces, antes de decir que sería interesante hacer un instituto de conservación, de áreas de conservación, sería interesante reagrupar, reordenar el Estado en general. Y para esto sí necesitamos una ley general administrativa que diga cuáles son las funciones de cada entidad. Entonces, este no es solo un problema en cuestiones ambientales, sino es un problema a nivel estatal general. Gracias, Margit. Analía Velázquez. Hola, te resumo la pregunta. Si vos crees que es importante la creación de un Instituto Nacional de Áreas Protegidas con autonomía, es decir, básicamente sacar la dirección de áreas silvestres protegidas del ministerio y hacerlo autónomo y autártico. Yo creo que sería bueno que se haga así, pero como dijo la compañera, no sabemos qué va a pasar después. Y también diría que en cuanto a las leyes, poder crear otro, no sé, porque con los que ya tenemos no cumplimos bien, imagínate con el nuevo. Ok, gracias
Analía. Cristian. Como miembro de una ONG que está trabajando muy de cerca con áreas protegidas y con el personal que está en el campo trabajando con los guardaparques, creo que cualquier idea, cualquier innovación podría ser bienvenida en el área. Creo que hay varios desafíos que la dirección hoy en día está afrontando, y si esta creación del instituto va a resolver esas situaciones, por supuesto, estaría totalmente de acuerdo. Sí, agilizaría y haría más efectiva la creación de áreas protegidas, y así como estaban hablando en el chat, ¿verdad? De que se logre que las áreas protegidas cumplan el rol para la que fueron creadas. Yo daría 100% mi voto por el sí, coincidiendo de que no debe ser un cambio de nombre nada más, que debe ser un abordaje mucho más amplio y complejo para la creación de determinar los roles y las funciones de este instituto y los recursos con los que va a contar, y cuál va a ser el poder para manejar esos recursos. Gracias, Cristian. Rodrigo. Hola, ¿sí se escucha ahí? Sí, Rodrigo Arias, sí, por favor. Bueno, planteando también, ¿verdad?, esa lógica de que necesitamos innovar, ¿verdad? Y hoy por hoy, desde la creación misma de la Dirección de Parque Nacional en aquel momento, cuando dependía del Ministerio de Agricultura, y hoy dentro de la estructura del ministerio, ¿verdad?, hay como una evidencia también. Nosotros nos damos cuenta, trabajando ya en más de 11 áreas protegidas en el territorio nacional con el programa de voluntariado que llevamos adelante. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces se necesita más proactividad también, ¿verdad? Y una categoría como dirección, que a veces, como mencionaron ahí en los comentarios, tiene funciones de departamento y solamente está supeditada a cumplir órdenes, ¿verdad? Creería yo, ¿verdad?, que sería necesario, justo y necesario, ¿verdad?, que se le dé como una independencia al tema de áreas protegidas, ¿verdad?, sea como un instituto o como otra institución, por así decirlo, donde el Estado tenga participación y también haya participación de las organizaciones que administran áreas protegidas, ¿verdad? Tenemos muy buenas experiencias en el sector privado, entiéndase la Fundación Moisés Bertoni, Gura Paraguay, Rocosara, entre otras, ¿verdad?, donde sería interesante esa participación dentro de lo que sería el manejo de nuestras áreas protegidas, ¿verdad? Hay experiencias en el mundo mismo, ¿verdad?, que nos demuestran que a veces el sector privado puede ser un interesante aliado para administrar estos lugares, ¿verdad? Porque al final de cuentas pasan por limitaciones de personal capacitado, cuestiones de infraestructura, de accesibilidad, de cobro de ingresos y de cómo gestionar estos espacios protegidos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy yo apostaría, ¿verdad?, a que se pueda impulsar. De hecho, creo que era una propuesta también de la CONADERNA en su momento, pero que no tuvo mucho revuelo. Habría que ver en qué situación está eso, para ver si es que se puede volver a plantear, se puede volver a generar un debate relacionado al tema y ver y analizar todos los puntos, ¿verdad? Porque si bien en ese proceso de presentar la propuesta como instituto de áreas protegidas que hizo la CONADERNA, yo no recuerdo que se haya hecho alguna convocatoria abierta, por ejemplo, así para que la ciudadanía pueda participar o las organizaciones que están iniciándose en el tema puedan aportar también desde sus experiencias, ¿verdad? Pero sí sé que hay organizaciones que tienen ya mucha trayectoria que estuvieron al tanto de eso, ¿verdad? Habría que ver en qué situación está, ver si es posible retomar eso para ver la manera de cómo se puede innovar el tema de áreas protegidas a nivel institucional, ¿verdad? Porque hoy realmente sí tiene muchas limitaciones en esos puntos que mencioné, ¿verdad? Necesitamos cambiar un poquito la visión de cómo manejamos nuestras áreas protegidas en Paraguay. Gracias. Gracias, Rodrigo. Tati. Bueno. Tati Galú. Bueno, sí. Bueno, yo con respecto al instituto diría en un futuro. Creo que las áreas protegidas actualmente, lo principal y a lo que apostaría teniendo en cuenta presupuestos y lo que se aporta en conservación, haría un centro de capacitación para las personas que trabajan en áreas protegidas principalmente. Hay una gran diferencia, se nota, por ejemplo, con los guardaparques que están capacitados y con
y de sacar del esquema mental de que los guardaparques son como capataces. Realmente ellos tienen un rol mucho más importante y es algo que no se visibiliza a nivel país. Entonces yo optaría primeramente por hacer un centro de capacitación para las personas que trabajan en áreas protegidas y trabajar el fortalecimiento de las áreas, así como dijo Marcos, con una alianza público-privada. Hay que empezar a rescatar cuáles son los fuertes de cada uno. Yo no creo que con un instituto ahora mismo solucionemos todos los problemas que tenemos en la parte de recursos naturales y áreas protegidas, pero bueno, para mí ese es el camino que debemos seguir. Hay departamentos de áreas protegidas, por ejemplo, en Estados Unidos que funcionan bien, pero las alianzas público-privadas son las que van a ayudar a que las áreas protegidas se conserven con los recursos que se tienen actualmente. Entonces, eso. Ok, gracias, Tati. Esa fue la última pregunta. Podemos hacer una pequeña ronda de últimas consideraciones libres para los panelistas y después voy a hacer un pequeño resumen y culminamos, ¿no? Así que, Margit, te doy la palabra. Creo que principalmente una de las cosas que podríamos rescatar mayormente de este debate es que quedó en evidencia que una de las cosas que más deberíamos hacer es las organizaciones que estamos involucradas en cuestiones ambientales, tener una agenda común. Creo que actualmente estamos todos bastante atomizados. Cada uno está agarrando frentes distintos en una batalla que es una sola y no estamos coordinados. Entonces, uno de nuestros mayores desafíos sería hacer una agenda común y ver cómo podemos trabajar de forma coordinada para cumplir nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo, que sería, obviamente queremos que el Paraguay progrese, pero de una forma sustentable. Tenemos todos los desafíos que va a traer el cambio climático, todas las cuestiones de derechos humanos que va a implicar el cambio climático, y sobre todo generar masa crítica que sea consciente de todos estos desafíos en los cuales ya estamos viviendo hoy. Eso sería básicamente lo que el redondeo de mi parte. Gracias. Gracias, Margit. Analía. Analía Velázquez. Sí. Sí, si querés redondear en lo que quieras, libre ahora para terminar el debate. ¿Me escuchás? Creo que se le cortó, profe, la conexión Bueno, está ahí congelado. no importa. Cristian Fretes. Estuve pensando toda esta semana con la serie de charlas que está llevando adelante el Benjamin Franklin Science Corner por el Día de la Tierra, que creo que uno de los slogans del Día de la Tierra es que todos los días sean el Día de la Tierra. Y ese trabajar por la tierra todos los días obviamente es un poco agotador. Los que trabajamos en conservación sabemos los desafíos y sabemos que estamos nadando contra corriente. Y agradezco el espacio porque creo que es una forma de motivarnos unos a otros, saber que no estamos solos en esta lucha y que el enfoque actual es el de conservación colaborativa, donde las instituciones y las organizaciones deberían, coincidiendo con Margit, deberían tener una agenda común, un norte en común y cada uno fortaleciéndose en los diferentes frentes que estamos llevando adelante. Así que gracias, María Victoria, por desarrollar esto. Y desde OPADES estamos demasiado agradecidos por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes.
Gracias, Cristian. Rodrigo. Sí, hola, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo quiero hacer retroceder un poquito en el tiempo, ¿verdad? Hubo una interesante movilización en 2017 para 2018, una campaña que sumó muchísima gente, ¿verdad? En la cual también estuvimos apoyando desde la asociación, ¿verdad? Que era Yo voto por los bosques, decía este hashtag, ¿verdad? Y a partir de esa lucha que se tuvo ahí con varias organizaciones, se creó como una agenda común, ya que están mencionando eso justamente, y se elaboró un documento, ¿verdad? Que tengo acá justamente en el correo, ¿verdad? Que ya desde el 2018, donde varias organizaciones nos comprometimos a estirar todas juntas, ¿verdad? Una agenda común, ¿verdad? Yo creo que es una oportunidad como para retomar eso. Entiendo que muchas veces cada organización tiene su agenda propia y a veces nos saturamos de muchas actividades, ¿verdad? Entonces, sería interesante esto, ¿verdad? Porque justo acá dividíamos en 5 ejes prioritarios, que voy a leer rápidamente. Por ejemplo, habla de la integridad de los bosques y las áreas protegidas, el eje de agua y saneamiento, el eje del cambio climático y las energías limpias, el eje de las instituciones sólidas y la alianza para todos los sectores, y por último, de la participación y la inclusión en el desarrollo territorial y la producción responsable. Y este documento se escribió con muchas organizaciones que estuvieron involucradas activamente o indirectamente, ¿verdad? En este proceso de lo que fue Yo voto por los bosques, ¿verdad? Habría que ver ya cómo tenemos un documento base, y de hecho se hizo una primera reunión con el Ministerio del Ambiente en noviembre del 2018, donde estuvimos participando nosotros. Estuvo también Mónica Centrón de Alter Vida, ¿verdad? Donde fue interesante un poco el intercambio que hubo con las direcciones generales del Ministerio del Ambiente, porque se dio esa cuestión de que estuvimos Mónica y yo participando, ¿verdad? De esta reunión donde cada dirección comentaba un poco de cómo estaban avanzando en relación a su compromiso desde el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Y era interesante porque una cuestión era un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, por así decirlo, si bien faltó mucha más participación, pero esos espacios son sumamente necesarios como para que la gente se entere, ¿verdad? Porque a veces uno creería que por publicar en redes sociales la gente ya se da por enterada y ya se da por, como digamos, que como que comprende el mensaje que se transmite a través de las redes, y a veces no ocurre eso, la gente interpreta como quiere a través de las redes sociales. Y a veces es interesante sentarse a hablar con la directora qué sé yo, el director de recursos hídricos, el director de cambio climático, el director de biodiversidad, y que desde el mismo ministerio, ¿verdad? Se vaya avanzando y trabajando de cómo la institución que hoy tiene que llevar adelante toda la legislación ambiental, cómo está avanzando sobre cada uno de estos puntos, ¿verdad? Y estos 5 ejes se habían trabajado con varias organizaciones, ¿verdad? Sería interesante retomar esto, ver si es que aprovechando un poquito esta cuarentena y esta prohibición de aglomerar gente, ¿verdad? Podamos hacerlo a través de manera virtual, que creo que nos facilita mucho, porque de alguna u otra forma no tenemos que irnos hasta el ministerio o hasta la oficina de la otra organización para sentarnos a conversar, sino que podemos conectarnos desde la comodidad de nuestra casa para poder avanzar en este documento, ¿verdad? Y que, como digo, ¿verdad? Mientras vayamos formando a la masa crítica que necesitamos también, porque obviamente se necesita muchísima participación ciudadana y presión ciudadana sobre todo, para que esto se pueda tomar en serio y se pueda trabajar e implementar, y sobre todo la misma ciudadanía sirva de contralora, ¿verdad? En su implementación. Entonces, nosotros como organización apostamos muchísimo también a la formación de jóvenes, porque realmente tenemos una fuerte población juvenil que necesita ser formada y capacitada, y sobre todo hacer ese ejercicio de debatir y cuestionar un poco lo que se les pone muchas veces sobre la mesa como la solución a ciertos problemas que identificamos, ¿verdad? Entonces, este documento está, puedo volver a compartir con todos los que estamos presentes, o no sé cómo va a ser el mecanismo, ¿verdad? Si es que se le va a enviar a todos la grabación de este webinar, y después también se puede compartir ahí los correos de las personas. O sea, sería interesante que podamos ir manteniéndonos comunicados y, como muchos mencionaron, ¿verdad? Trabajar juntos en una agenda común, ¿verdad? Sí, acá ya tenemos una base interesante. Eso es todo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Tati, no sé si querés redondear en algo. Sí, bueno, para mí hay solamente 3 puntos que importantes destacar de todo lo que vinimos hablando, que, bueno, principalmente la necesidad de tener una mayor voluntad política
es algo primordial si queremos avanzar en el tema de conservación de recursos naturales. La necesidad de empezar, así como dijo Margit, de que todas las organizaciones de conservación empiecen a trabajar con un mismo norte, y donde cada una puede ir aportando desde su mayor fortaleza, que creo que es lo más necesario. Y bueno, trabajar en el tema de conciencia social, trabajar en el tema de empezar a sensibilizar un poco a la población sobre la importancia de los recursos naturales desde donde estemos. Si todavía no podemos llegar a abarcar a todo el currículum nacional de educación, podemos cada uno aportar desde donde estamos, y eso es algo urgente. Es una de las mayores necesidades que tenemos en el país, que la gente empiece a tomar conciencia de que ese no es solamente un arbolito o un animal que está ahí, sino que eso tiene una función en el ecosistema, y que la gente empiece a sentirse orgulloso de lo que tiene en su país. Es eso lo que básicamente creo necesario y urgente en este momento. Ok, gracias, Tati. Y bueno, me permito redondear un poco y dar algunas apreciaciones personales también. Básicamente, en lo que hace a la investigación en el campo de la conservación y su impacto en la conservación misma de nuestros recursos naturales, se ve que hay un aumento, como dijeron prácticamente todos los panelistas, de investigaciones en campo y de investigaciones relacionadas a la conservación biológica desde el momento que hay financiación estatal desde que el CONACYT empezó con sus proyectos o sus programas de investigación científica. Pero muchas de esas ciertamente investigaciones no tienen impacto, y ahí yo creo que es una falta de muchos de los científicos, y me incluyo, tengo unas cuantas investigaciones también hechas. Sabemos comunicar a nuestros pares, pero no a la sociedad. Publicamos o queremos siempre publicar en revistas de alto impacto, y en el popular que todo el mundo lee no salimos, no sale, no llega. Y creo que esa es una de las claves que se tiene que trabajar mucho en la academia, sobre todo. Con respecto a la Secretaría del Ambiente, que pasó de Secretaría a Ministerio, yo tengo una experiencia. Yo nunca pasé por una ONG. Me es muy interesante ser moderador de esto. Yo provengo básicamente de la parte gubernamental. En el 2012-2013, yo fui director general de conservación de la biodiversidad de la SEAM, y aprendí muchísimas cosas adentro. Antes de eso, desde el 2004, por muchos años, fui auditor ambiental de la Contraloría General de la República, y audité mucho la Secretaría del Ambiente, sus programas, otras instituciones. Sí, conozco bastante a fondo la parte ambiental, y ciertamente yo sí creo que fue positivo la creación de Secretaría Ministerio, por una simple razón, o por varias razones en realidad. Uno, la Secretaría del Ambiente es un ente regulador de leyes. No presta servicios remunerados. Entonces, al ser un ente autónomo y autárquico, tiene que generar sus propios recursos, y esa no es la finalidad de la Secretaría del Ambiente. Después, siendo ministerio, el ministro se sienta en el Consejo de Ministros, es decir, el ministro tiene acceso directo al Poder Ejecutivo, es parte de la mesa donde se
generan las políticas públicas nacionales. A mí me tocó que en su momento hicimos un esfuerzo grande, por ejemplo, en la reglamentación de la ley de vida silvestre. Pero ¿qué pasa? La Secretaría del Ambiente como Secretaría no se puede relacionar directamente con el Ejecutivo, sino a través de un ministerio. Y ese ministerio, naturalmente, siempre fue el Ministerio de Agricultura. Todas las reglamentaciones han ido a parar y se cajonean ahí, ¿no? Cosa que ya no ocurre actualmente. Ahora actual ya va directo a la presidencia. Eso es algo muy positivo. Y presupuestariamente sigue siendo muy pobre, demasiado pobre. En el tema de si las ONG se le tilda de organizaciones izquierdistas, y la verdad es que sí. Uno fuera de la ONG, yo estoy fuera de la ONG, cuando escucha en un grupo de gente hablar de cualquiera de las ONGs ambientalistas del Paraguay, ya lo relacionan con la izquierda, con el Frente Guazú, con George Soros, con cualquier cosa, ¿no? Es increíble, pero es cierto. Cuando salió esta niña Greta, ¿cómo era que se llamaba? La de cambio climático, automáticamente, Greta Thunberg, automáticamente la relacionaron con la izquierda. Igual con el tema de Escazú, apenas salió Escazú y ya salieron con el tema, alguien acá lo dijo, creo que fue Rodrigo, Cristian, no recuerdo, que se lo relaciona directamente o se lo relacionó directamente con movimientos a favor del aborto, con movimientos contra la familia y cosas así, totalmente fuera del lugar de lo que es Escazú, ¿no? En el tema de las 3 medidas para salvar el 100% de los bosques, creo que todo el mundo habló de lo que hay que hacer, pero no realmente de lo que no hay que hacer. Estaba qué es lo que no hay que hacer. Pero bueno, la mayoría habló que falta voluntad política, eso es cierto. Falta mucha voluntad política. Falta poner gente realmente comprometida con la conservación y con lo ambiental como ministro. En ese sentido, hay un mensaje que la Secretaría del Ambiente debería de dar a mi criterio, ¿no? Que es crear la conciencia que el productor es el que invadió los ambientes naturales y no al revés, ¿no? Y a través de esa conciencia, el productor tiene que saber que le debe al ambiente. Tiene que haber, de cierta forma, algún retorno o una compensación. Otra cosa también que hay que sacar a mi criterio de la conciencia general de la gente, que relaciona directamente medio ambiente con bosque. No todo el medio ambiente es bosque. Es importante resaltar la importancia de todos los otros ecosistemas, humedales, praderas, chaparrales, etcétera, ¿no? Y todo tiene un valor. Otro tema importante de lo que sí se debe hacer es lograr de alguna forma la titulación de los parques. Un solo parque está realmente titulado y es un parque que tiene problemas. Hoy en día salió hace poco nuevamente por los medios, que es San Luis. El resto todos tienen problemas de titulación o no tienen título directamente.
Y alguien habló también, yo anoté, pero no anoté quién dijo, sobre cambiar la matriz energética. Eso es importantísimo. En el país seguimos utilizando mayoritariamente biocombustibles, es decir, quemamos mucha leña, más que petróleo inclusive, ¿no? Siendo el país que más produce energía eléctrica. Y bueno, en el tema de que el tema de Escazú, creo que es prioritario, muy prioritario. Las ONGs deberían hacer un marketing mucho más fuerte hacia la sociedad porque hay mucha confusión. Hablar de Escazú a gente que no está en el medio, o cuando se hablaba de Escazú, era directamente abortistas, antifamilia, de izquierda, etcétera, o si no también que se violaba la soberanía del país, nada más mentiroso que eso, ¿no? Y ese mensaje llegó muy fuertemente a los decisores políticos. Lastimosamente fue así. Y se va a necesitar realmente una estrategia fuerte para poder mover y cambiar esa percepción de lo que es Escazú, sobre todo en los que deciden, ¿no? En los políticos y en la población en general. Y por último, el tema de la creación de un instituto. Y sí, realmente la dirección de áreas silvestres protegidas es una dirección de tercer nivel. Es decir, hay debajo del ministro está una dirección general y después viene la dirección de áreas protegidas. Tiene muy poco poder de decisión y creo que no sé si, nunca me puse a pensar si la creación de un instituto, un nuevo ente nuevamente, y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con Margit. Habría que organizar mucho más el tema estatal en sí, tener una sola norma ambiental y no tener tantos y tantos entes y seguir creando más entes. Pero posiblemente sea interesante una reorganización dentro mismo del ministerio y elevarlo a dirección general, es decir, o a un viceministerio, ya que es ministerio, ¿no? Un viceministerio de área silvestre protegida, es decir, darle un valor político mayor cintura para poder moverse también en conseguir los recursos que necesita. Y bueno, muchísimas gracias, Mavi. Fue muy, muy, muy interesante el tema. Muchísimas gracias a las organizaciones que aceptaron ser parte de este debate, a la OPADES, a Brotes de Embaracayú, a Club de Observadores de la Naturaleza y a URA Paraguay. Gracias. Mavi. Sí, muchísimas gracias a todas las organizaciones que nos dijeron sí cuando contactamos con ustedes. De verdad, estos espacios son muy necesarios para un país que está en una crisis muy grande de lo que son sus recursos naturales y la conservación en líneas generales. Entonces, decirles muchas gracias. Sigan haciendo el enorme trabajo que están haciendo desde los espacios en los cuales les toca hacer. Desde el Benjamin Franklin Science Corner estamos abiertos a los trabajos que quieran realizar, a utilizar los equipos que tenemos disponibles, estamos y pueden acercarse. Como siempre le decimos con Clau, o Clau es la que le dice a la gente, nosotros trabajamos con todos, sin hacer excepciones. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir siempre. El compromiso de que todos juntos tenemos que trabajar en Paraguay para lograr, porque la conservación no es una lucha de quién trabaja más o quién trabaja menos, es un equipo uniforme que logra algo, buscar un norte fijo donde todos apuntemos. Y siempre doy el ejemplo de la película de Nemo,
de que eso mismo es la conservación, ir todos juntos, y es cuando le atrapan a los peces y todos los peces empiezan a dispararse por todos lados, hasta que aparece Merlín y les dice, estiren para abajo, porque eso es lo que necesitan, que todos apunten a un mismo lugar para que pueda romper todos los esquemas que existen y lograr lo que se debe llegar a hacer. Así que muchísimas gracias, y estamos grabando todo esto, así que vamos a compartir en la plataforma, vamos a ver cómo les hacemos llegar a sus correos o en los correos institucionales de las organizaciones que participaron. Y una vez más, muchísimas gracias en nombre del Benjamin Franklin Science Corner, la Embajada de los Estados Unidos y la Sociedad Científica del Paraguay. Profe, un gusto enorme escucharte, como siempre, y a los participantes también por unirse a esta causa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias.